Esta mañana me gustaría compartir con vosotros un tema el cual hace exactamente un mes que lo compartí la primera parte con vosotros, en la cual estuvimos hablando del cristiano y el compromiso con la iglesia local y su compromiso con la iglesia local. Y el tema de mi compromiso con la iglesia local, vimos y estuvimos haciendo mucho hincapié en lo que nos decía el Nuevo Testamento acerca de lo que es la iglesia. Dentro de la iglesia sabemos que es el cuerpo de Cristo y el funcionamiento es con cada uno de los miembros como somos nosotros. Y decíamos que es fundamental en la vida del cristiano. También dijimos que era difícil que hoy en día ver iglesias locales con creyentes comprometidos. En la congregación, la mayoría de los creyentes no tienen un concepto bíblico de lo que es la iglesia y como resultado desconocen la función de cada miembro en la iglesia. Como vimos en el estudio, la iglesia no es un lugar o una denominación o un edificio. La iglesia, como dice el Nuevo Testamento, es la asamblea de los redimidos. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Pablo, en 1 Corintios 12, nos enseña que los que han sido incorporados por medio del bautismo para identificación con la iglesia deben identificarse también con una iglesia local. Es decir, una cosa lleva la otra. Y desde el punto de vista, vemos que la iglesia es un organismo vivo espiritual, no es simplemente un edificio, y como es un organismo vivo, Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Nosotros somos el cuerpo y estamos unidos a Él por medio del Espíritu. Y también, por supuesto, estamos unidos los unos con los otros. Por eso, hermanos, es muy importante que tengamos en mente cuando pensamos en la iglesia. Pablo nos enseña por medio de esta analogía del cuerpo cómo es nuestra relación o cómo debe de ser nuestra relación con Cristo como la cabeza del cuerpo. La iglesia de Cristo es invisible para el mundo, pero se manifiesta visiblemente en las iglesias locales. Vemos como Pablo en Efesios se dirige a los santos, donde cada miembro de la iglesia funcionaba según sus dones y sus ministerios. Leímos varios pasajes y vimos que cada miembro recibe un don especial según la medida del don de Cristo. Y el apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 4, versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido gracia de la gracia multiforme de Dios. Es decir, por medio de dones para funcionar dentro de lo que es el contexto de la iglesia. Y ejercer esos dones para el bien de todos, porque los dones hay que usarlos. La otra noche en la reunión de varones también lo comentábamos y hoy lo vuelvo yo a comentar. Todos tenemos un don. Y fijaros que básicamente es lo mismo que el apóstol Pedro dice en la primera epístola de Corintios, en el capítulo, 1 de Pedro, 4:10, capítulo 4, versículo 10. Y dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si nos damos cuenta, vemos que hace énfasis en cada uno. No hay creyentes que no hayan sido dotados.
Y esto tenemos que aclararlo. No hay creyentes que no hayan sido dotados. Usemos los dones sirviendo los unos a los otros como buenos administradores que somos de la multiforme gracia de Dios. Pedro describe los dones y los divide en dos partes. Dice, primero, el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y el segundo, el que sirve, que lo haga conforme a la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado. Nuestra misión es la de glorificar a Jesucristo, a quien pertenecemos como hijos suyos. Entonces, vemos que Pablo nos dice en el capítulo 4 de Efesios que Dios da por su gracia dones a los creyentes. No es que nosotros tengamos que buscarlos, es el Señor el que nos los da. Y dice que el versículo 11 de Efesios capítulo 4 nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fijaros, hermanos, el énfasis es este. Jesucristo mismo dio estos dones a cada uno de las personas que le pertenecen a Él. Solo los que le pertenecen a Él. Los dones, lo he dicho, son obviamente dados por Cristo. Como dije, no tiene nada que ver que nosotros queramos ganárnoslo porque creemos que por los méritos tenemos que ganarlos. No, siempre es un don por la gracia de Dios. Así, igual que Él nos salvó, hermanos, también nos concede esos dones para que funcionemos en el ministerio de la iglesia local o en el lugar donde estemos. Otra cosa que debemos hacer hincapié es en que uno no escoge el don. Yo no escojo el don. Yo el don que es para servir a la iglesia, y ese lo da el Señor. Es algo que el Señor Jesucristo nos escoge, hermano, y dota a cada uno de sus siervos. ¿Y cómo nos da ese don? Para que sirvamos dentro de la iglesia. Pablo está hablando de los dones espirituales y capacitadas por el Espíritu para funcionar como debiéramos. Efesios capítulo 4, versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que le ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Son dones del Espíritu, hermano. Así que no estamos pensando en los dones de otros, no podemos pensar en los dones de otros, enviando los dones a otros o menospreciando los dones que tengan otras personas, otros hermanos, porque no todos tenemos el mismo don. Obviamente algunos son más sobresalientes que otros, pero de igual forma, como nos dice Corintios, cada miembro, aunque sea menos, es visible. Todos no tenemos el mismo, y el más pequeño es visible y lo cuida el Señor como el más fuerte que puede haber. Y Pablo, hermano, hace hincapié en esto. Todos tenemos dones, pero no todos son del mismo tipo de dones. Todos son de gran valor. Los dones son de gran valor, hermano. El don de Dios que me ha dado, ¿para qué? Para ejercitarlo. Y si somos miembros de la iglesia, debemos de ejercitarlo y no quedarnos parados en ningún momento. Porque si no, ¿qué pasa si no ponemos esos dones? Que el cuerpo se resiente. El cuerpo se resiente. Mi mano, la última vez que la miré tenía 5 dedos. No sé si sigue lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que si un dedo de mi mano se corta, todo mi cuerpo se resiente. Lo mismo pasa, hermanos, con la iglesia. Si un hermano le ocurre, toda la iglesia se resiente. Y el punto es este, hermano.
que todos los miembros funcionan de acuerdo a ese diseño que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Pues hermanos, lo mismo ocurre en la iglesia. Cada cristiano es llamado a funcionar en particular y junto con el Espíritu Santo nos concede esa capacidad para llevarla a cabo. Estamos aquí, hermanos, considerando el llamado de Dios, el llamado de Cristo. ¿Para qué? Para servir a su iglesia. Tenemos que servir a su iglesia y por eso Él concede a la iglesia hombres de diferentes descripciones. Todos no podemos ser iguales. Hombres de diferentes clases por lo mismo. Y hermanos, todo don que nos concede es un llamado para servir a Dios. Y cuando hablamos de llamado a su ministerio, tenemos que tener presente que no es ese don que nosotros escogemos, que nadie se llama por sí mismo para el ministerio, nadie se llama a sí mismo para pastorear o para ser anciano de una iglesia. También hay que decirlo tristemente, y hay muchos que se autodenominan pastores hoy en día. También es muy común quien se autodenomina apóstol, y hace pocos días salió uno diciendo que era apóstol, pero bueno, para él. Por eso, hermanos, cuando vemos esto, la definición que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es que ya no hay apóstoles. Ya no hay apóstoles. Cumplieron una función. ¿Cuál fue su misión? La de establecer ese fundamento doctrinal, el cual tenemos en la palabra de Dios. Se acabó la función de apóstol. Lo mismo que los profetas. Tenían una función, que era hablar de lo revelado por Dios. Se acabó. Pero cada uno de nosotros tenemos un llamado particular para servir al Señor, según la voluntad y según su diseño. Tenemos que, no se nos puede olvidar que Él es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos sus miembros, que respondemos y funcionamos según la dirección, instrucción y capacidad de poder que tenemos recibida de Él. Eso es la iglesia. Eso es como funciona una iglesia. Y es muy importante, hermano, que no se nos olvide tener esto presente. Todos somos miembros de un cuerpo aquí visible. Obviamente vemos en la enseñanza que la iglesia estaba compuesta por miembros que pertenecían el uno al otro, en una relación interdependiente. Quiere decir que dependemos los unos de los otros. Dependemos los unos de los otros. Y si no estamos reunidos, como vamos a ver hoy, no estamos en contacto con la iglesia. Y la iglesia sufre, hermanos, la iglesia sufre. El cuerpo sufre con cristianos independientes, con llaneros solitarios. ¿Por qué, hermanos? Fuimos llamados a salvación y cuando nos convertimos, fuimos llamados a formar parte de la iglesia. Que no se nos olvide, a formar parte del cuerpo de Cristo, como nos enseña el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, es tan importante reconocer para cumplir cada uno la función de su cuerpo y manifestar nuestro interés, compromiso con la iglesia local. El punto es que en el Nuevo Testamento vemos una vez y muchas más que los creyentes no eran individuos sueltos independientes. Recordemos la primera iglesia que vimos y leímos, capítulo 2 de Hechos, el versículo 40, dice el 44, estaban todos juntos. Y el 42 nos dice Lucas, que se dedicaban a la enseñanza,
a la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, eran un cuerpo visible que demostraban un ministerio mutuo, interdependiente, que eso es lo que somos. Por eso es muy importante, hermano, que tomemos conciencia que ninguno de nosotros estamos en la iglesia como floreros. Ninguno de nosotros estamos en la iglesia como floreros. El Señor nos ha colocado en la iglesia para servirle a Él. Que no se nos olvide. Por supuesto, si queremos servir al Señor, esto va a demandar compromiso, un compromiso con la iglesia local. Y hago hincapié en esto, pero lo hago con todo el cariño, hermano. Lo hago con todo el amor del mundo. Lo que quiero en esta mañana es que enfaticemos en lo que nos dice el Nuevo Testamento. ¿Pertenezco a quién? A Cristo. Pertenezco a su iglesia. Y si pertenezco a Cristo y pertenezco a su iglesia, pertenezco también a mi hermano. Que no se nos olvide. Por eso, la última vez, recordáis que estuvimos viendo, debemos estar comprometidos con nuestra iglesia local, mostrar obediencia al Señor e identificarnos con ella. Tu identificación con la iglesia local es necesaria para tener comunión mutua. Es necesaria para compartir con otros creyentes. Estamos viendo que nos necesitamos los unos a los otros. Por eso quiero que leamos en Hebreos capítulo 10, los versículos del 23 al 25. Hebreos capítulo 10. Del 23 al 25, dice así la palabra de Dios: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarse. Hay veces que tenemos que dejarnos por una razón de peso, pero por costumbre, porque estoy más a gusto en mi casa. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. Mucho, hermano, habría que ver acerca de esto, porque es un mandamiento bíblico y no lo tomamos como un mandamiento bíblico. Tenemos que estar firmes a la hora del compromiso con la iglesia. ¿Cómo nos vamos a estimular al amor? ¿Cómo nos podemos estimular al amor y a las buenas obras si no me congrego? ¿Cómo voy a participar de eso? No se puede, hermano. Por eso, todas las exhortaciones que vemos en el Nuevo Testamento sobre ese ministerio mutuo y el cuidado mutuo, solo es posible en el contexto de la iglesia local. Solo es posible en el contexto de la iglesia local. ¿Cómo orar? No le damos importancia a la reunión de oración, cuando es tan importante como cualquier otra. Amar uno a otro, redarguir, perdonar. Hermanos, todas esas cosas que estoy diciendo son imposibles si no pertenecemos a una congregación y vivimos para la edificación de otros. Que no se nos olvide, el compromiso de la iglesia es tan importante, hermanos, porque es cuestión de autoridad, como vimos la vez pasada. Quisiera yo en esta mañana poder ampliar un poco más esto, y nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo está escribiendo a los ancianos
de la iglesia de Éfeso y se reúne con ellos y dice, Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los ancianos, pastores, tenemos que tener cuidado de vosotros y de ese rebaño sobre el cual el Espíritu Santo nos ha puesto para pastorear a la iglesia. Por eso, hermanos, en este caso estaba reunido con la iglesia de Éfeso y el Nuevo Testamento nos enseña que debemos incorporarnos y ponernos bajo la autoridad que Cristo ha puesto para dirigir, para supervisar, para guiar, para instruir y para enseñar a la iglesia. Por eso dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos uno a otro y edificaos uno a otro, así como lo hacéis. Alentaos, edificaros los unos a los otros. Esta es la comunión mutua, hermano. Esto que estamos viendo es la comunión mutua de la iglesia. Y el versículo 6 sigue y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Estos son los ancianos y pastores que el Espíritu Santo puso en la congregación. Entonces estamos viendo que no existen ovejas sueltas. No hay ovejas sueltas. Todas las ovejas deben de estar bajo un gobierno, bajo el cuidado de su pastor, bajo el cuidado de su anciano, y tienen la responsabilidad de instruir al creyente, siempre todo con la autoridad de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, en Primera de Timoteo capítulo 3, dentro de los requisitos para ser anciano, pone que la función primordial es que sea apto para enseñar. En Tito capítulo 2, versículo 15, le dice, mira Tito, tú como pastor predica con autoridad. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermano, la única autoridad que tenemos como ancianos empieza y termina con la Escritura. Lo que enseñamos es la palabra de Dios. Por eso los cristianos que andan sueltos no son instruidos en la palabra de Dios. Son como ovejas que andan sueltas por el campo sin pastor y se pueden perder. Como todos sabemos, la oveja a 2 metros no ve. La oveja a 2 metros es tonta. Al menos que el pastor las coja y las dirija. Tal vez por eso el Señor ha usado esta ilustración de lo que es una oveja, porque a veces, hermanos, hay creyentes que se comportan como ovejas. Y el punto es que una oveja suelta no tiene protección ninguna. Otra cosa que vimos también es que el compromiso con la iglesia es un asunto de identidad. Si tú eres cristiano, si tú te estás identificando con Cristo, un cristiano significa ser como Cristo o parecernos lo más posible a Cristo, andar como Cristo y pertenecer a Cristo. Hermano, hay muchos cristianos. Lo vamos a dejar ahí. Pero llevar el nombre de cristiano
significa identificarte con aquel que ha muerto por ti, que resucitó y que redimió a su iglesia. Ese es el verdadero cristiano. Como la palabra de Dios nos dice, y llevar el nombre de cristiano significa identificarte con aquel que ha muerto por ti. Que cada uno de nosotros nos identifiquemos con la iglesia, que es la que ensalta a Cristo y exalta su palabra. No podemos decir, hermano, yo soy un cristiano independiente. A mí, a mí no me comáis el coco. A mí no me comáis el coco. Mi fe es mía. Y no me la toca nadie. Yo no molesto. ¿Os molesto? Yo no molesto a nadie. Nadie tiene que saber si soy cristiano o no. ¿Qué le importa a la gente lo que yo soy? No pretendo que nadie sea como yo. No pretendo que otros sean como yo. Mi cristianismo es personal. Para mí solo. Qué tontería acabo de decir, ¿eh? Qué tontería acabo de decir. Cuando la Biblia nos está enseñando que ya no somos nosotros y no sabéis, y dice Pablo, que el Espíritu Santo que está en vosotros, en vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros. Por tanto, glorificar a Dios con vuestros cuerpos que pertenecen a Él. Qué gran diferencia, ¿eh? De lo que he dicho primero a después, ¿eh? Hermano, pertenecemos a Dios, pertenecemos a Cristo, no somos nuestros. Ese no es el punto. A veces nos creemos que somos el capitán de nuestro destino. No. Tenemos un Señor y a Él debemos de obedecerle. Claro que fallamos, por supuesto que vamos a fallar en esa obediencia que deberíamos de tener diaria. Claro que sí, pero hermanos, no somos nuestros. Que se acabe esa idea que yo me pertenezco a mí mismo. No, si eres cristiano, perteneces al Señor. Por eso Pablo, dirigiéndose a los Efesios, dice en el capítulo 2, no hagáis nada por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermano, tenemos que leer esto más, pero no leerlo. Tenemos que meditar. Tenemos que meditar. Tenemos que orar y pedirle al Señor que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que no sea solamente un versículo bíblico, el cual lo leo de vez en cuando porque me gusta mucho. Que sea algo real en nuestra vida. Otra cosa que es importante recordar es el compromiso con la iglesia en cuestión de lealtad. Quiere decir que soy leal a mi familia espiritual con la que me identifico. Soy leal con mi hermano. Otra cosa que es importante, hermano, es que muchas veces estos cristianos que dicen cristianos piden ayuda a la iglesia cuando no son leales con la iglesia. Nunca se han identificado con la iglesia. Por lo tanto, no pueden experimentar ese cuidado y esa protección de la congregación. Por eso, hermano, es tan importante pertenecer a una congregación. Yo miro a mi iglesia, y lo digo así, la miro como a mi familia espiritual. Estaréis conmigo de acuerdo que a veces tenemos más relación
que incluso con un familiar directo. ¿No es cierto? Hay veces que tenemos. Por eso, hermano, el compromiso con la Iglesia es también asunto de ministerio, y ya lo mencioné anteriormente. La última vez, ¿recordáis la pregunta que hice? No acordáis, ¿no? ¿Qué es la Iglesia para ti? ¿Es simplemente el lugar donde vienes a cargar combustible? ¿Es el lugar donde vienes simplemente para comer espiritualmente? No vengas solo a recibir ese alimento. No queremos crear creyentes espirituales obesos. Estamos tratando de alimentar a creyentes para que puedan servir en el contexto de la iglesia local, para que puedan servir a otros, no solamente recibir, sino también ser alimento para otros. Esto no es un restaurante, hermano. Es el lugar donde enseñamos la palabra para edificarnos los unos con los otros. Efesios capítulo 4, versículo 11. Pablo nos recuerda la razón por la que él envió maestros, pastores, ancianos, que fueron dados a su iglesia. ¿Con qué fin? Y el 12 dice, de capacitar a los santos, o sea, a los creyentes para la obra del ministerio. Y el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, el propósito no es que cada cristiano sea maduro, sino que la iglesia sea madura como cuerpo. Y de esa manera, cuando miren a la iglesia, van a ver a Cristo. Y esto sucede cuando todos tenemos una función y no solamente somos espectadores, somos floreros. Otra razón es que el compromiso con la iglesia es cuestión de la verdad. Es cuestión de la verdad. ¿Cómo distinguimos a una iglesia bíblica? Pues muy fácil. Cuando todo se hace en base a la palabra de Dios. No es cuestión de compañerismo. Eso se puede encontrar en un club, en una asociación, donde queramos. Es cuestión de ser fieles a la palabra de verdad. Aquí no estamos reunidos simplemente para pasar un buen rato juntos, para echar un rato de cháchara y luego cada uno se va a su casa. Es cuestión de ver cómo nos alimentamos de la verdad y cómo aplicamos esa verdad, hermano. Alimentarnos de la verdad y cómo la aplicamos. Primera de Timoteo, capítulo 3, le dice Pablo, recuerda que la iglesia es la casa del Dios vivo. Y después agrega esta frase, sostén y columna de la verdad. Hermano, la iglesia existe para ser sostén y columna de la verdad. Y si no hace eso, entonces no es una iglesia bíblica. Qué verdad, hermano. Qué pena si elegimos una iglesia para entretenernos con música, con mucha música, con muchas luces bonitas que se apagan, se encienden, con mucho ruido. Hermano, ¿vamos a elegir una iglesia en ese sentido? No. Una iglesia se coge en base a la verdad. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le escribe a su hijo en la fe y pastor en Éfeso, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ese debe de ser el principal. Ese debe de ser lo principal en nuestro testimonio. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Traza
maneja con precisión la palabra de verdad. Toda escritura es inspirada por Dios. Y segunda de Timoteo 3:16. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, esa es la aplicación a todos nosotros. Esta es la verdad de una iglesia que maneja con cuidado y precisión. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios que nos dice, Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, transforma el alma. Hermano, no hay posibilidad de transformación, de conversación sin la palabra de Dios. La verdad de Dios enseñada, santificada a los creyentes. Por eso el Señor Jesús dice en Juan, y ora en Juan capítulo 17, versículo 17. Dice en Juan 17, 17, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, las dos funciones principales de la palabra de Dios es que convierte en el alma y santifica a los creyentes. Si no predicamos la verdad, no puede haber conversión. No hay nuevos nacimientos. Si no enseñamos la verdad, no hay santificación de los santos. Entonces, ¿a qué vamos a la iglesia? Pues en base a lo que estamos viendo, vamos a la iglesia para recibir la palabra de Dios, siendo enseñada con precisión, una edificación los unos con los otros, para conversión, para poder hablarle a otras personas que no conocen todavía a Dios. Porque no, hermano, todos los que asisten a una iglesia son hijos o hijas de Dios. Un creyente que no está expuesto a una enseñanza sistemática de la verdad en una iglesia local no puede madurar. Es imposible. Con esto terminamos. Otra de las razones, debemos de estar comprometidos con la verdad por el testimonio del Evangelio. Cuando pertenecemos a una iglesia local, bíblica, eso tiene un impacto en cada uno de nosotros. Ya vimos en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice, alababan a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Hermano, vemos un resultado de su ministerio. Nos recuerda el apóstol Pedro que la iglesia es un sacerdocio real de un pueblo de Dios y existe para proclamar la excelencia de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para eso vivimos, para eso estamos aquí. Hermano, el compromiso con la iglesia es algo vital para la salud de tu vida y para la congregación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas verdades? Con estas verdades que hemos visto, ¿qué vamos a hacer? A mí me gustaría terminar con una pregunta que quiero que cada uno de nosotros nos hagamos. ¿Qué cambio debo de hacer en mi vida para mostrar que estoy comprometido con el Señor y comprometido con su iglesia? ¿Qué cambio debo de hacer en mi vida para mostrar que estoy comprometido con el Señor y comprometido con su iglesia? Pues hermano, el Señor utiliza su palabra para hacernos ver ciertas áreas de la deficiencia que tenemos cada uno.
y el Señor nos lo muestra. Si tú no estás comprometido con tu iglesia local, si eres un simple asistente, pues ya sabes que debes de pensar en debes de pensar en comprometerte con la iglesia y dejar de ser un simple espectador. A mí me hace bien pensar en estas verdades muchas veces, hermano, y las repaso con frecuencia. Pensar por qué el Señor me tiene aquí. Tenemos que pensar en los dones que Él nos da. Preguntarnos qué estoy haciendo con esos dones, cómo usarlos para el beneficio de mi hermano, para alcanzar armas que aún no lo conocen. Es algo que todos debemos preguntarnos y responder en obediencia. Pues hermano, que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu a ser obedientes y comprometidos con su palabra.